Nuestros aventureros se encuentran en la iglesia del pueblo, lúgubre y descuidada. La tensión en el aire es palpable mientras Ismark, Irina y René retienen al sudoroso y nervioso sacerdote Donavich, exigiendo respuestas sobre lo que ocurre en ese siniestro lugar. En medio de esta escena, José y Cari deciden aventurarse en el oscuro sótano de la iglesia. La oscuridad los rodea, solo una débil luz se filtra desde arriba. La incertidumbre pesa sobre sus hombros mientras avanzan con cautela, tratando de descubrir el misterio que envuelve el lugar. José se apoya en sus artilugios para iluminar su camino, dando vista a los exploradores. Cada paso parece hundirlos más en la boca del lobo. Un sonido inquietante, como el arrastre de una cadena, cruje en el silencio, enviando escalofríos por sus espinas. La luz se extiende gradualmente, revelando lo que oculta la oscuridad. Un joven pálido como la nieve, con ojos rojos que parecen arder como brasas, yace encadenado en la oscuridad. La cadena que le rodea el cuello está soldada a la pared, manteniéndolo prisionero en este tenebroso rincón. La situación toma un giro más oscuro cuando el joven prisionero les pide alimento a los aventureros, pero este se niega a aceptar la ración de comida que Cari le arroja. El hambre es evidente en sus ojos, pero rechaza la comida, exigiendo algo específico que no está a su alcance. La luz que cae sobre él revela más detalles de su inhumana apariencia, con sus orejas puntiagudas y colmillos siniestros, confirmando a nuestros valientes aventureros la verdadera naturaleza de esta criatura, un vampiro. La tensión en la habitación aumenta, mientras las mentes de los héroes se llenan de preguntas. Sin respuestas claras y con la inquietante presencia del joven no muerto a sus espaldas, deciden que la clave para descifrar este enigma yace en el padre, quien debe tener las respuestas que buscan. Con determinación, salen del siniestro sótano para enfrentarse a su siguiente desafío, obtener la verdad. El sacerdote se dispone a compartir la siniestra verdad que se esconde detrás de su hijo, Dourou. La atmósfera en la iglesia se vuelve pesada mientras todos los presentes esperan ansiosos sus palabras. El sacerdote relata cómo Dourou, cansado del abuso del conde Estrad y su maligno dominio, sintió un llamado en las páginas de un libro. Este relataba la historia de un mago que casi derrotó a Estrad, y Dourou, creyendo que era su destino unirse a esta causa, partió de la protección de su padre en busca de ese mago. Sin embargo, cuando regresó, su apariencia era espeluznante, sucio y herido, transformado en un vampiro, una criatura de la noche. El padre, desesperado y sin saber cómo manejar esta maldición que había caído sobre su propio hijo, intentó mantener a raya el hambre de Dourou alimentándolo con su propia sangre. Pero el apetito insaciable de su hijo siguió creciendo, requiriendo más sangre y en intervalos de tiempo cada vez más cortos. Conmovido y sin opciones, el padre decidió encerrar a su propio hijo en el sótano de la iglesia, tratando de encontrar una manera de curarlo y salvar su alma. Las miradas de los aventureros se cruzan mientras asimilan la terrible historia de Dourou, un joven atrapado en la maldición vampírica y el dilema agonizante de su propio padre, que busca una solución en medio de la oscuridad. El ambiente en la iglesia se vuelve tenso cuando René, movido por la compasión y la curiosidad, decide descender al sótano en busca de Dourou. La escalera se estira ante él y la oscuridad lo envuelve a medida que desciende más profundamente en el sótano. René no puede evitar notar lo silencioso que está el lugar, como si estuviera adentrándose en las profundidades de la propia tierra. Sosteniendo una antorcha, René finalmente llega al lugar donde sus compañeros le dijeron que Dourou estaba encadenado. Sin embargo, al llegar, encuentra una sorpresa que lo hiela hasta los huesos. La cadena cuelga suelta, con un grillete roto. Una única gota de sangre cae al suelo y captura la atención de René, quien sigue con la mirada el rastro de la sangre hacia su origen. En un instante, en medio de la penumbra, aparece una figura, un joven pálido, con afilados colmillos sobresaliendo de su boca. En un rápido y aterrador movimiento, el joven se lanza sobre René, quien apenas tiene tiempo para reaccionar ante la amenaza inminente. Dourou, fuera de sí, se lanza sobre René y logra morderlo, pero la mucosa venosa que protege la piel del aventurero impide que el joven vampiro obtenga lo que desea, la sangre de René. Incapaz de alimentarse de su presa, Dourou se ve forzado a huir de la habitación. Con un rápido y ágil movimiento, logra escapar por la escotilla del sótano. Los sonidos del combate alertan a José y Cari,
quienes se apresuran al lugar y se encuentran cara a cara con Dourú. Trabajando en equipo, logran someter al joven vampiro y volver a encadenarlo, asegurándose de que la cadena quede bien apretada en su cuello. El sótano se llena de una tensa calma mientras los héroes contemplan a Dourú, atrapado una vez más en su prisión. Kari, apiadándose de Dourú, decide compartir su sangre con el joven vampiro. Dourú, debilitado y necesitado de sangre para sobrevivir, acepta la oferta de Kari y empieza a beber su sangre con avidez. Poco a poco, recobra la compostura, sus ojos vuelven a tener un atisbo de humanidad y su frenesí disminuye. Los héroes pueden finalmente entablar una conversación con él. Dourú confirma la historia que su padre les había contado. Había leído un libro sobre un mago que desafió a Strahd, y aunque este mago finalmente fue derrotado, Dourú vio una chispa de esperanza en la posibilidad de enfrentar al conde nuevamente, pero esta vez con la ayuda de más personas. Estaba convencido de que si unieran sus fuerzas, podrían tener éxito. Sin embargo, durante su viaje en busca del mago, Dourú fue atacado por un sirviente de Strahd. El encuentro resultó en su transformación en el vampiro sediento de sangre que es ahora. René, con un corazón lleno de empatía por Dourú, se ve reflejada en la trágica historia del joven vampiro. La transformación de Dourú y su lucha por mantenerse humano le recuerdan dolorosamente a su propia experiencia en la fortaleza de Helm, donde muchas personas fueron convertidas en monstruos, literal y metafóricamente, y terminó rodando el caos por su ciudad. René comprende el tormento de Dourú al sentirse atrapada en una existencia que nunca eligió. Viendo a Dourú derrotado y desesperado, sin ninguna perspectiva de una vida que le permita vivir sin causar daño a otros, René toma una decisión difícil. Ofrece a Dourú la oportunidad de liberarse de su sufrimiento tomando su vida mientras él todavía conserva su humanidad, evitando así que se convierta en un monstruo sediento de sangre sin razón. La sala se llena de silencio mientras todos los presentes se sorprenden de la gravedad de la decisión que René está tomando. Tensión aparece una vez que José se opone con firmeza a la decisión de ejecutar a Dourú. Se niega a aceptar que esa sea la única opción y discute apasionadamente con sus compañeros sobre las implicaciones morales de tomar la vida de Dourú, incluso si es su deseo. José sugiere que deben buscar alternativas, explorar otras posibilidades antes de llegar a un acto tan drástico. René y Kari, sin embargo, insisten en que el tiempo apremia, y si se van y dejan a Dourú en el sótano, existe un riesgo real de que lastime a alguien en su búsqueda de sangre. Argumentan que, aunque la decisión es difícil, es lo mejor para Dourú y para las personas del pueblo, incluido él mismo. José, sin poder aceptar lo que está a punto de suceder, sale enojado del sótano, maldiciendo su impotencia y lamentando lo que está por ocurrir. La sala vuelve a quedar sumida en silencio cargado de angustia. Kari le habla al sacerdote Donavich para que hable con su hijo. Una vez en el sótano, el padre comprende la difícil decisión que está a punto de tomarse. Destrozado por la perspectiva de perder a su hijo, el padre Donavich suplica clemencia, rogando por la vida de Dourú y prometiendo que lo mantendrá encerrado en el sótano, controlando su sed de sangre como lo ha hecho hasta ahora. Pero la determinación de Dourú es más fuerte que las peticiones de su padre. Comprende que su vida como vampiro está llena de sufrimiento y dolor, y no desea seguir existiendo como un depredador sediento de sangre que lastima a personas inocentes. A pesar del dolor que esto causará a su padre, Dourú se mantiene firme en su decisión y se niega a prolongar su existencia como un monstruo. Dourú le da el visto bueno a René para acabar con su vida, mientras se hinca sobre sus rodillas y extiende su cuello hacia adelante para facilitar el trabajo de su verdugo. Su padre sale del sótano con lágrimas llenando sus ojos, incapaz de ver el final de su amado hijo. Kari se queda del lado de Dourú dándole compañía en sus últimos momentos. Él y René lamentan no poder hacer más por Dourú, pero es la decisión más segura para todos, incluso para Dourú por contrario que parezca. Con esto en mente dicen sus despedidas. René ruega no solo a Helm, sino también al Señor de la Mañana pidiendo por el descanso del alma del joven. En un momento la espada de René se alza, algo de brillo plateado que rebota de las pocas de fuentes de luz aparecen en el filo de su espada. En otro momento la espada baja con velocidad y precisión, con ello la vida de Dourú no es más. Con pesar en sus corazones, René y Kari preparan el cuerpo de Dourú y lo llevan al piso de la iglesia para realizar un servicio fúnebre.
El padre Donavich, a pesar de su dolor, comienza una ceremonia en honor a los difuntos. Todos los presentes se unen en el lamento por estas almas perdidas. Con oraciones y palabras de despedida, le dan el último adiós a los fallecidos. Luego, la procesión se dirige al cementerio. Allí, encuentran dos tumbas, una para el padre de Ismark e Irina y otra para Douru, con su lápida ya preparada. Es evidente que el padre Donavich había considerado la posibilidad de la muerte de su hijo y había preparado su lugar de descanso final. El cementerio se llena de un profundo silencio mientras entierran a los difuntos. Tras el entierro, René se acerca al padre Donavich y le promete que investigará quién transformó a Douru en un vampiro y lo enfrentará con la espada que puso fin al sufrimiento de su hijo. El padre, aún con un rostro pálido y lleno de tristeza, asiente con la cabeza y le pide espacio para llorar la pérdida de su hijo. Un tiempo después, el grupo se va reuniendo en la parte trasera de la iglesia. Ismark pide que esperen en ese lugar. Minutos después, un rayo de luz atraviesa las nubes y golpea el suelo del cementerio. Poco a poco, las tumbas comienzan a iluminarse con un color verde y figuras espectrales de la misma tonalidad emergen de las tumbas. Estas figuras son de diversas razas, desde elfos y enanos hasta humanos y medianos. Están armadas y vestidas con armaduras, otros llevan túnicas y portan varas. Parecen estar listas para el combate. Una tras otra, comienzan a moverse, pero en lugar de dirigirse hacia los aventureros, se encaminan hacia el castillo del conde Estrada en la colina, con su imponente y siniestro castillo en lo alto. El momento es verdaderamente magnífico, ya que los espectros, con determinación en sus miradas, avanzan hacia el castillo con la voluntad de enfrentarse al conde una vez más. Los aventureros observan esta impresionante vista, sintiéndose conmovidos por la firmeza de esas almas que siguen luchando contra la opresión de Strahd. Mientras los espectros siguen avanzando hacia el castillo, los aventureros se dejan absorber por los sentimientos de los difuntos. Sin embargo, este emotivo momento se ve interrumpido por un aplauso que cambia completamente la atmósfera. Los aventureros se dan la vuelta rápidamente, esperando encontrarse con la misma figura que los recibió en la mansión Durst después de su derrumbe. Pero esta figura no es la misma que recuerdan. En la penumbra de la neblina, una figura aparece ante ustedes. Un hombre de estatura alta y elegante, con cabello oscuro que cae perfectamente sobre sus hombros. Aunque su piel es pálida, su presencia es abrumadora, y sus ojos, de un azul intenso y penetrante, parecen escrutar cada pensamiento y movimiento frente a él. Este enigmático personaje se inclina ligeramente hacia adelante, manteniendo una postura de confianza que denota su autoridad. A pesar de la belleza de su apariencia, hay algo inquietante en su mirada en silencio, se acerca hacia los aventureros, mientras se acerca ruido dentro de las cabezas de los aventureros se abre paso. Son gritos de dolor y agonía. Incluso con la gran cantidad que se logra oír se puede distinguir que cada uno proviene de una persona diferente. A pesar de esta ominosa aura, los héroes exigen que la figura se identifique, especialmente Cari, que se siente ofendido por la interrupción del emocionante momento que estaban presenciando. La figura se presenta como mensajero del conde y extrae una carta de su armadura, extendiendo la carta hacia el grupo. Afirma que la carta está dirigida a Irina. Los héroes, desconfiados de las artimañas de Strahd, se ponen a la defensiva, y Cari, liderando la conversación en nombre del grupo, intenta obtener respuestas. La figura misteriosa simplemente desestima la presencia de Cari como si fuera un molesto zumbido de mosquitos en su oído. Cari responde con comentarios hirientes que golpean el ego del elfo, pero la respuesta de la figura es simplemente una mirada desdeñosa. Entonces, de repente, los gritos dentro de la cabeza de Cari estallan en un doloroso coro. Se une al coro de agonía que parece provenir de múltiples voces atormentadas. Sus ojos quedan en blanco y, finalmente, cae inconsciente. René corre a la ayuda de su amigo para estabilizarlo, detrás viene José para ayudar y asegurarse que no haya daño permanente. Sin decir más, el elfo envía flotando la carta hacia Irina y procede a retirarse mientras de una última burla a Cari desapareciendo dentro de la neblina. José y René logran que Cari recupere la conciencia, con Cari estabilizado y el grupo de aventureros reunido nuevamente, observan la carta que el misterioso mensajero había entregado.
Al leer su contenido, se dan cuenta de que la carta es simplemente una burla de Strahd, ofreciendo consuelo a Irina por la muerte de su padre, pero con claras intenciones oscuras detrás de cada palabra. Se relajan al comprender que no es una trampa para llevarse a Irina, sino una provocación del conde para atraer a Irina. Todos ya están un poco más aliviados sabiendo que el contenido no es una trampa. El grupo cae al suelo, la cabeza les da vueltas sobre lo ocurrido en las últimas horas, pero dentro de sus pensamientos una pregunta aparece en la mente de René, sobre el mago que inspiró a Dourou a embarcarse en un peligroso viaje que le costó su humanidad. Sus miradas convergen en el padre, quien saca un libro de sus ropas y se lo entrega a René, mencionando que la respuesta está ahí dentro. Al observar el libro se puede leer el título del libro que dice, Mordenkainen, la caída a la locura de un mago. Con más misterios se encuentran nuestros héroes. Un héroe de las eras ha enfrentado a Strahd con anterioridad, pero Strahd sigue en pie, por lo tanto nació triunfante de la confrontación. Sí, tan poderoso mago fallo que les espera a los aventureros. Los aventureros ahora enfrentan el peso de la historia y los errores de los héroes del pasado. Con la revelación de que un mago tan poderoso como Mordenkainen no pudo derrotar completamente a Strahd, se avecina una tarea mucho más desafiante. La sombra del conde Strahd se alarga y su poder parece imparable. ¿Qué les espera en su camino? ¿Qué rol terminarán jugando nuestros héroes en este combate de grandes fuerzas del universo?